En el vídeo introductorio sobre MRP, comentamos los aspectos más básicos de cómo SAP Business One nos puede ayudar a planificar nuestras necesidades de materiales. Aprendimos paso a paso a crear escenarios que dieran como resultado un informe de las necesidades de material, así como una serie de recomendaciones propuestas por el sistema. También comprendimos que los resultados del MRP dependen de unos parámetros que debemos escoger nosotros. Entremos en Inventario, Datos Maestros y busquemos un artículo. En la pestaña Datos de Planificación nos encontraremos todos estos parámetros. Vamos a indicar al sistema que queremos incluir este artículo en la planificación de necesidades y también que lo vamos a producir. Y por el momento dejaremos todo lo demás a cero. En el ejercicio de hoy iremos haciendo modificaciones y observaremos las consecuencias que provocan en los resultados del MRP, cuyo escenario será el siguiente. El horizonte de planificación será del 25 de febrero al 11 de marzo. Elegiremos el artículo para el cual realizaremos la planificación. Todos nuestros almacenes serán la fuente de inventario. Y por último, los documentos que vamos a tener en cuenta para el cálculo serán los pedidos de cliente y las órdenes de fabricación. Describamos ahora las condiciones con las que comenzaremos nuestro ejercicio. Un cliente nos ha hecho un pedido de 1000 unidades para el día 4 de marzo. No tenemos stock de este artículo. Y tampoco tenemos ninguna orden de fabricación a la vista. Comencemos viendo cuál sería el resultado del MRP con estas condiciones iniciales. Como ya aprendimos a interpretar esta pantalla en el vídeo anterior, comenzaremos directamente a analizarla. El sistema nos informa de que necesitamos 1000 unidades de nuestro artículo. Al no tener existencias, las líneas de stock inicial y final están vacías. En la fila demanda encontramos la cantidad que necesitamos el 4 de marzo para satisfacer el pedido de nuestro cliente, y en la fila oferta, cuándo la tendremos disponible. Si vemos el contenido de la pestaña Recomendaciones, encontramos lo que el sistema nos propone, una orden de fabricación justo para el día que debemos enviar el pedido. Esto no suele ser lo ideal, ya que normalmente necesitamos un tiempo para disponer de la oferta, ya sea por lo que tardamos en recibir el artículo desde nuestro proveedor si lo compramos, ya sea por lo que tardamos en fabricarlo. Para eso sirve el parámetro ciclo de fabricación. Vamos a establecer que para este artículo necesitamos 3 días. Y ahora veamos cómo ha cambiado el MRP. El sistema nos indica la necesidad con un plazo de 3 días antes de tener que satisfacer la oferta. Cambiemos ahora un poco las condiciones de este ejemplo. Supongamos que partimos con un stock de 100 unidades del artículo. ¿Cómo nos presentará el MRP ahora la información? Vemos el stock inicial y final de cada día. En todos estos permanece invariable, ya que no hay ningún movimiento de inventario. Por otro lado, ahora ya no necesitamos 1000 unidades, sino 900. El día que las tengamos disponibles, se unirán al stock de 100 para completar la demanda, lo que nos dejará sin existencias. Sigamos jugando con más variables. Veamos ahora qué ocurriría si tuviéramos una orden de fabricación anterior que incorporara a nuestra oferta 400 unidades el día 2 de marzo. Aquí la tenemos, sumándose al stock, por lo que el día 4 ya solo necesitaremos 500 unidades para completar el pedido. Por eso el MRP nos recomienda comenzar la fabricación de estas 500 unidades el día 1. Pero ¿qué pasaría si esa misma orden de fabricación, en lugar de ser anterior, fuera posterior? Es decir, que aumentase nuestra oferta el día 8 de marzo. Pues como era de esperar, no nos serviría de mucho. Si el día 4 necesitamos 1000 unidades y tenemos un stock de 100, debemos aumentar nuestra oferta para ese día en 900 unidades. Y para ello comenzaremos la producción el día 1. Por lo tanto, lo que pase después no debería afectar. O tal vez sí. ¿No podría quizá nuestro cliente esperar unos días hasta que tuviéramos oferta suficiente? Para ese supuesto existe el parámetro días de tolerancia, con el cual determinaremos cuántos días como máximo puede esperar el cliente. Pongamos, por ejemplo, 3. Y ahora sí que consideramos esa orden de fabricación posterior. Teniendo en cuenta que los días 5 y 6 son fin de semana, podemos esperar hasta el martes 8 para contar con la oferta de esa orden de fabricación posterior.
Esto hace que solamente necesitemos fabricar 500 unidades el día 1. Pero observemos que el dato aparece ahora en rojo, para indicarnos que a pesar de incorporar 500 unidades a la oferta el día 4, no será suficiente para satisfacer la demanda y tendremos que esperar con stock negativo hasta la nueva incorporación de la oferta prevista para el día 8, donde nos volveremos a quedar sin existencias. Si entramos en la pestaña Recomendaciones, veremos que la fecha de vencimiento de la orden de fabricación aparece también en color rojo, dejando claro así que a pesar de aumentar la oferta, no servirá para satisfacer la demanda de ese día. Compliquémoslo un poco más. Imaginemos que por algún motivo la cantidad mínima que podemos pedir a nuestro proveedor o que podemos fabricar son 600 unidades. El parámetro pedido mínimo sirve para indicar dicha circunstancia. Introduzcamos el dato y comprobemos los cambios en el MRP. La situación es bastante parecida a la del caso anterior, con la diferencia de que ahora no podemos empezar el día 1 a fabricar 500 unidades, deben ser obligatoriamente 600. La consecuencia evidente es que después de satisfacer la demanda del cliente el día 8, nos sobrarán 100 unidades en stock. Pero también podría darse la condición de que cada vez que compramos o fabricamos, tengamos que hacerlo en múltiplos de una determinada cantidad. Buscaremos el parámetro pedido múltiple, donde introduciremos la condición de comprar o fabricar de 400 en 400 unidades. Y por ello se ajusta la cantidad de la orden de fabricación recomendada por el MRP. Necesitamos 500 unidades, pero nos vemos en la obligación de fabricar por múltiplos de 400, por lo que deberemos fabricar 800 unidades. Y por supuesto esta vez, después de enviar el pedido a nuestro cliente, nos sobrarán en stock 300. Finalizaremos el ejercicio de hoy con otra condición. Las órdenes de fabricación de este artículo solo pueden entrar los lunes. Utilizaremos ahora el parámetro intervalo de pedido. Eligiendo la opción Definir nuevo, podremos escoger entre varias opciones. Primero le pondremos un nombre al intervalo. Después elegiremos la periodicidad que más nos convenga de entre las opciones. En nuestro caso, semanal, el lunes. En el MRP, la consecuencia será que la fecha de inicio de la orden de fabricación recomendada se colocará en el día de la semana que le hemos indicado, lunes. Y al igual que en el caso anterior, dispondremos de 300 unidades de stock tras servir a nuestro cliente. Ahora que ya lo conocemos, ahora que ya sabemos utilizarlo e interpretarlo, es fácil imaginar las numerosas ventajas de un sistema como el MRP de SAP Business One.